Un saludo a todos los estudiosos de la historia del derecho y el derecho constitucional. Soy el profesor William Felipe Hurtado Quintero y el día de hoy vamos a hablar un poco del constitucionalismo durante la época de la Nueva Granada entre 1810 y 1815. Nuestra sesión se dividirá en tres momentos. Uno, enfocado al acta del 20 de julio de 1810 y sus elementos constitucionales. El segundo, relacionado un poco con la tensión entre Cundinamarca y las Provincias Unidas de la Nueva Granada en torno a la monarquía constitucional, el centralismo y el federalismo político. Para al final trabajar un poco esa proliferación de constituciones liberales que se dieron en el periodo ya mencionado. Elementos constitucionales del Acta del 20 de julio de 1810. Es sabido que para un amplio sector de la academia, específicamente de la historia, pues el Acta del 20 de julio de 1810 no tiene un carácter independentista. Esto lo fundamentan en aquella expresión literal del acta donde se hace referencia al reconocimiento de la autoridad de Fernando VII sobre los territorios de la Nueva Granada. Autores reconocidos en el estudio de la historia colombiana, como el propio Indalecio Líbano de Aguirre, pues sostienen esta posición. Y como lo he dicho, pues es una posición un tanto generalizada. Sin embargo, el suscrito, acompañado de posiciones como las del profesor Vila Casado, considera que hay que hacer un estudio mucho más minucioso del acta del 20 de julio de 1810 antes de descartar la idea de que este se trate de un documento realmente emancipatorio. Por tanto, algunos sostenemos que, si bien es cierto, no fue una independencia global, pues sí es un acercamiento hacia un primer momento independentista. El autor ya mencionado, Vila Casado, de la Universidad Libre de Colombia, destaca que en este documento se pueden reconocer por lo menos cuatro elementos constitucionales que dan fe de lo que va a ser este primer momento emancipatorio. El primero de ellos tiene que ver con el principio de soberanía popular. Al hacer lectura del acta del 20 de julio, constantemente se hace referencia a la soberanía popular como el poder de mandato que tiene el pueblo para determinar la condición estructural del Estado y la institucionalidad del mismo, y por tanto se convierte en el referente de las decisiones. Es normal encontrar en la lectura de este documento que las decisiones que se toman y la legitimidad de los cuerpos que se van a conformar pues recaen exclusivamente en el mandato popular, ya no en la autoridad de un monarca, insisto, por más de que se reconozca a Fernando VII como monarca. Punto que entre otras cosas merece un análisis específico, ¿no? Es bien sabido que para el año de 1810 Fernando VII había sido raptado o tomado por el entonces imperio napoleónico francés, y el emperador pues había puesto a su hermano José Bonaparte como monarca en el territorio español. Quiere decir que esa condición de reconocimiento de la autoridad de Fernando VII que se establecía en el acta del 20 de julio de 1810 era imposible de cumplirse, ya que los firmantes de este acta establecieron muy claro que reconocen la autoridad política de Fernando VII siempre y cuando gobierne desde las Indias, y era posible que físicamente no lo podía hacer, y de otro lado, aunque no estuviera raptado por los franceses, pues no me imagino a Fernando VII gobernando desde las Américas. El segundo elemento constitucional que se identifica en el acta del 20 de julio de 1810 tiene que ver con la convocatoria de una constituyente. Este documento establece un régimen de transición mientras los neogranadinos, así lo dispone, llevan a cabo una asamblea constituyente que, debida a la constitución, como lo afirman ellos, que va a estar encargada de establecer la felicidad de sus pobladores. Quiere decir que es un acto que convoca a un futuro escenario constituyente que va a dar vida a una constitución política, o al menos esa era la aspiración del movimiento juntista que logró este momento histórico. Ya vamos a ver si eso se logró tal cual lo proyectaron o si fue una de las tantas frustraciones que caracterizan a la historia colombiana.
El tercer elemento tiene que ver con órganos de gobierno autónomos. Claramente el acta del 20 de julio de 1810 establece una serie de órganos de gobierno autónomos que van a regir transicionalmente hasta que se promulgue la nueva constitución. Hablamos principalmente de la Junta Suprema de Gobierno, que tal vez algunos dirán estableció originalmente al que otrora era el virrey como presidente de la misma, pero también es de destacar que el día 26 de julio, pues 26 y 29 de julio respectivamente, este virrey fue cesado de sus funciones y la Junta Suprema de Gobierno básicamente estuvo conformada por aquellos criollos que lideraron este movimiento juntista, constituyéndose como un órgano autónomo que iba a regir de forma transicional los destinos de los neogranadinos. Y el cuarto y último elemento constitucional, y muy importante desde lo que es el constitucionalismo contemporáneo, tiene que ver con el juramento democrático. Ustedes observan que no solamente la toma de decisiones se daba con base en el principio de la soberanía popular, sino que las dignidades que se establecieron a partir de este acta ya no iban a realizar un juramento centrado exclusivamente en una figura de deidad, elemento que se seguirá conservando, por lo menos durante un tiempo, y ya no se va a hacer más respecto de una figura monárquica, sino que se iba a hacer en nombre del pueblo. Jura cumplir con sus funciones en nombre del pueblo neogranadino. Entonces, este juramento democrático se constituye en un elemento basilar de lo que va a ser el constitucionalismo neogranadino. Por eso, el acta del 20 de julio de 1810 no puede ser descartado como un documento histórico que comienza a dar vida a lo que va a ser un primer momento emancipatorio. Entre la monarquía constitucional, el centralismo y el federalismo. El proyecto de convocatoria constituyente que se reflejó en el acta del 20 de julio de 1810, pues, valga decir, fue un proceso frustrado, en gran parte por los movimientos ideológicos que tuvieron los líderes de Cundinamarca, principalmente Jorge Tadeo Lozano, a quien vemos en la imagen del lado izquierdo de nuestra diapositiva, ya que el acta del 20 de julio de 1810 proyectaba en este escenario constituyente una ideología o una forma de Estado abiertamente federalista. Pero Jorge Tadeo Lozano comenzó a eh, defender un poco las ideas de lo que iba a ser una monarquía constitucional y asimismo lo quiso reflejar lo que iba a ser el documento constitucional de Cundinamarca, que finalmente lo fue en 1811. Documento que reflejó un modelo, como lo he indicado, de monarquía constitucional con unas autoridades de gobierno que iban a gobernar los destinos de esta porción de la población en ausencia del rey Fernando VII, pero que valga decir fue un periodo constitucional muy corto, ya vamos a ver que fue derogado en 1812, pero que generó o catalizó un movimiento de reacción que agrupó algunos estados soberanos como lo fueron Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja, quienes liberaron un proyecto político que se le conoció como la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y que básicamente se gestó y se hizo material en el año de 1812. Esta forma de organización, que aunque se denomina federal, realmente fue confederada en la medida que estaba integrada por estados que realmente eran autónomos, o sea, era un modelo más confederado que federal. Fue abiertamente una reacción a este modelo monárquico constitucional de carácter central establecido por Cundinamarca, y tuvo como uno de sus principales líderes a Camilo Torres, de quien se dice proyectó el escrito de lo que iba a ser el acta al cual estamos haciendo referencia. Entonces, la estructura de Estado de la Nueva Granada se divide en dos escenarios: el Estado de Cundinamarca y lo que van a ser la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada.
Veamos un poco lo que fueron la proliferación de constituciones en el periodo de 1810 a 1815. Es necesario acotar que en gran parte esta proliferación de textos constitucionales se dio por esa división estatal de la cual hemos hablado. Gran parte de las constituciones liberales que aquí vamos a describir se dieron en el marco de la Federación de las Provincias Unidas de Colombia y reflejan lo que va a ser básicamente el ideario constitucional de algunos de esos estados autónomos. He denominado a estas láminas que vamos a ver en adelante como constituciones liberales durante la Patria Boba porque se enmarcan en este proceso de confrontación entre centralistas y federalistas que eh, dieron a que a ese periodo se le denominara de esta manera. Y constituciones liberales porque en su mayoría protegen o defienden la idea de un modelo republicano. La primera, y valga decir que es anterior al establecimiento del Estado de Cundinamarca y las provincias eh, unidas de la Nueva Granada, fue la Constitución del Socorro, considerada la primer constitución de este contexto colombiano, de inspiración abiertamente luquiana, del contractualismo de Locke, y establecía aspectos como la división del poder público, la propiedad privada, la libertad indígena y la abolición de los resguardos, que digamos son dos posiciones que se anteponen, ¿no? Pero que básicamente buscaba era una libertad eh, formal de los indígenas en cuanto a que se equiparan con el resto de los pobladores, pero no establecía derechos diferenciales como hoy los manejamos un poco en el constitucionalismo eh, desde una perspectiva del pluralismo jurídico y estableció unas elecciones periódicas estableciendo derechos democráticos. Esta constitución es de agosto de 1810, es decir, es un antecedente muy importante. También se establece la Constitución de Tunja de 1811 en el contexto de la Federación. Esta constitución es inspirada en el liberalismo norteamericano y es importante porque es la primera que declara la independencia absoluta de la monarquía. Desconoce a la monarquía como sistema vinculante, en este caso, de su territorio. Incorpora el derecho de petición en la primera carta política en nuestro contexto que así lo establece, plantea una división del poder político y establece dentro de sus principios rectores la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. Muy importante la Constitución de Tunja. Seguimos con la Constitución de Cundinamarca de 1812 y 1815, que, como ya lo hemos dicho, persigue ese propósito de la idea de una república centralista. Sobre todo este escenario de 1812, que fue el que derogó el modelo monárquico establecido en la Carta de 1811 y ya establece un modelo republicano con una división del poder público. Fue liderado por Antonio Nariño, valga decirlo, promueve el centralismo político y consagra disposiciones militares. ¿Por qué? Porque el centro de la atención de la patria boba pues tenía que ver con Cundinamarca, que era la que lideraba el proyecto centralista en cabeza de Antonio Nariño, mientras que los federales y en lo que tiene que ver con las Provincias Unidas de la Nueva Granada estaban abanderados en la figura de Simón Bolívar. Estas disposiciones militares por vía que constitucional pues básicamente lo que nos permiten es entender el contexto militar que se estaba viviendo en la época. Había una confrontación entre los mismos habitantes de este territorio. De ahí que hablemos de una patria boba. Esta constitución estableció un catálogo de derechos indígenas y estableció el Senado de Censura, que es considerado uno de los antecedentes del control de constitucionalidad, ya que era un cuerpo político ante el cual algunos ciudadanos podían llevar leyes que consideraban contrarias a la constitución de Cundinamarca. Vale la pena decir que en 1814 pues, las tropas de Bolívar vencen a las centralistas de Antonio Nariño y esto hace que esa reforma de 1815 pues, sea una reforma apenas lógica, ¿no? Que adecúa un poco Cundinamarca al modelo de la federación, pero también cambia un poco la estructura de su poder ejecutivo, estableciendo ya no un poder tricéfalo que era lo que establecía y hablando mejor de un gobernador con un respectivo suplente. Constitución de Antioquia en tres diferentes momentos. Es una constitución que se inspira también en el liberalismo de Locke, pero tiene una influencia muy directa del proceso revolucionario francés.
Plantea un federalismo, de hecho hace parte de este modelo confederado, reconoce los derechos naturales, de aquí la influencia de Locke, y reconoce como parte de su texto la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es básicamente la carta representativa de la Revolución Francesa. Como anécdota, esto generó ciertos conflictos sociales, principalmente frente a esclavos, que se enteraron que esto había sido dispuesto y como saben la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano habla de la libertad como un principio y un derecho universal y esto llevó a que algunos movimientos de esclavos en Antioquia solicitaran su libertad, la cual por supuesto no fue reconocida eh, por, por el statu quo que imperaba en el gobierno de la época. Se estableció un debido proceso y se crea el Ministerio de Hacienda, es decir, esta constitución comienza a hablar del tesoro público. En 1815, la última reforma a esta constitución, se constitucionaliza el contrato social, se dice que es el pacto más importante dentro del derecho y que este debe respetarse aún delante de los hombres como delante de Dios. O sea, el pacto social o contrato social es el pacto sagrado dentro de un Estado. Constitución de Cartagena de 1812. Acoge en cierta medida un contractualismo rusoniano, es una constitución muy revolucionaria. Recordemos que seguida de la de Tunja, la constitución de Cartagena es la que habla de una separación para siempre de la monarquía. Y pues en cierta medida es entendible porque este es uno de los territorios que más tuvo que soportar los vejámenes de este modelo colonial que imperó en las Américas. Plantea una división del poder político, establece el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque en su texto relaciona que el acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, a la cual ya hicimos referencia, es establecida como parte de esta constitución, aunque no esté escrita directamente en ella. Entonces se comienza a hablar de un bloque de constitucionalidad, es decir, de elementos que hacen parte de la constitución, aunque no estén escritos en ella. Incorpora la libertad de imprenta, la prohibición de impuestos que no hayan sido autorizados por el legislativo del Estado y crea un fondo de manumisión para la liberación de esclavos. Es decir, esta constitución no libera a los esclavos en 1812, pero sí comienza a proyectar la liberación de estos a través de la creación de un fondo de manumisión, manumisión es liberación, que poco a poco vaya comprando la libertad de los esclavos. Esta compra como una medida de indemnización a quienes eran los esclavizadores de estos. Recordemos que la esclavización era considerada un derecho subjetivo de propiedad. Entonces, el discurso de la época era un discurso de indemnización y no de liberación desde la perspectiva de los derechos humanos. Y esta constitución comienza a admitir un poco lo que va a ser el papel moneda dentro de la economía colombiana, ya que sepan que como Cartagena era el principal puerto que conectaba las Américas con Europa, pues fue el más afectado con estos movimientos emancipatorios. Entonces el papel moneda se convierte en una estrategia de financiación del tesoro público en este territorio y se ve representado en esta constitución. Constitución de Popayán de 1814. Se dice que es una constitución liberal porque acoge el modelo republicano, pero ojo, porque ideológicamente era una constitución conservadora. Reconoce a la religión católica, apostólica y romana como una religión en relación con el Estado. No niega la soberanía de la corona, o sea, tampoco la reconoce pero no la niega. O sea, genera un escenario de abstracción desde el punto de vista conservador. Y algo que es interesante en esta carta política es que establece causales de pérdida de suspensión de los derechos políticos o de ciudadanía. Y establece algo que va a ser propio de la función pública hasta hoy, una figura como lo son los secretarios de despacho. Constitución de Mariquita de 1814. Es considerada tal vez la más revolucionaria dentro de este periodo. Algunos autores inclusive no comparten la idea de que sea una constitución liberal, sino que manifiestan que es un texto que se adelantó a las bases de lo que va a ser denominado el Estado social. Miremos un poco algunos de sus elementos. Prohibición de los monopolios económicos, principio de solidaridad respecto de los pobres, función social de la propiedad privada,
Fíjense que desde la Constitución Política de 1886 y su extensa vigencia hasta la actual de 1991, este principio no había sido recapitulado. Fondo de manumisión, de forma muy similar como lo había establecido la Constitución de Cartagena de 1812, sumado a algo muy importante, y es que en la Constitución de Mariquita de 1814 se prohíbe la importación de esclavos. Es decir, el fenómeno de la esclavización no va a ser algo que vaya en crecimiento. Acepta la admisión de extranjeros en el territorio, supeditada al cumplimiento de una serie de condiciones. Constitución de Neiva de 1815. Acoge el federalismo, sabemos, hacía parte del proyecto de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. No establece derechos de los indígenas como la mayoría de los textos que estaban vinculados a la federación. No establece un fondo de manumisión, establece las secretarías de despacho y crea un colegio electoral. Podemos ver que la Constitución de Neiva de 1815 pues, se puede sumar a aquellas que tienen un contenido claramente conservador. Constitución de Pamplona de 1815 es un texto político abiertamente de inspiración francesa. Distingue los derechos del hombre de los derechos políticos o ciudadanos, es decir, es un texto que comienza a hablar de derechos políticos ya como una categoría específica de derechos. Tiene incorporado una proclamación de derechos indígenas, establece el porte de armas como un derecho, es importante hacer referencia a eso, y establece que el poder constituyente, como manifestación del principio de soberanía popular, es considerado un derecho político y cada generación tiene el derecho de darse su propia constitución. Recordemos que este es un discurso bastante francés. Este periodo de desarrollo constitucional durante la Nueva Granada se vio interrumpido por el denominado Movimiento de Reconquista, que fue liderado por Pablo Morillo. Esto quiere decir que estas últimas constituciones que vimos promulgadas en 1815 no tuvieron un marco de vigencia muy amplio en la medida que coincidieron con el tiempo en que Fernando VII recupera su libertad y envía a este continente americano pues sus caravanas de reconquista, la cual fue exitosa. Este éxito, pues algunos historiadores lo han atribuido a este desgaste interno que representó la confrontación entre centralistas y federalistas entre 1810 y 1814, 4 horas de nuestra historia patria peleando entre nosotros mismos y que en cierta medida no nos tuvo muy preparados desde el escenario de la seguridad para afrontar una caravana como la que lideró el pacificador Morillo. Espero que esta sesión haya sido del agrado de todos ustedes y hayan comprendido los diferentes temas que aquí trabajamos. Por su atención y sobre todo por su paciencia, muchas gracias.